Vamos a, como les prometí, ¿cierto? Vamos a ver un video, les voy a hacer el video, ¿cierto? De, tal como dice acá, configurar y comunicar una red Profibus DP maestro-esclavo, o utilizando, ¿cierto?, el software TIA Portal y dos PLC, ¿cierto?, Siemens de la gama 1211C a CDC Relay, y lo voy a ir demostrando paso a paso, ¿cierto? Primero una pequeña introducción a lo que es Profibus, un poquito más detallado de lo que hemos conversado nosotros en clase, y luego, ¿cierto?, haciendo una demostración práctica, utilizando una maqueta que tenemos acá en nuestra sede, en Rancagua, ¿ya? Y, ¿cierto?, hacer primero la comunicación desde maestro-esclavo, o sea, primero enviar datos desde el maestro hacia el esclavo, y luego, ¿cierto?, hacer la comunicación bidireccional, enviar datos desde el esclavo al maestro, utilizando esta red Profibus DP. ¿Ok? Esa es un poco la idea de lo que vamos, de lo que se trata este video. Ya, como les decía, un poco de introducción, ¿ya? Profibus fue creada, como dice acá, con la idea de que distintos fabricantes pudieran conectar sus dispositivos, o sea, hacer la interoperabilidad, ¿ok?, de distintos fábricas. Así que esto es un estándar, como dice acá, ¿cierto? Es un estándar internacional, ya, que la sigla es EN50170, o también conocido como IEC 61158. ¿Ok? Esos son, digamos, algo bastante tecnicismo, pero quedémonos con que es un estándar internacional, ¿cierto?, con la idea de que diferentes dispositivos de automatización se puedan conectar en una misma red. Y fue desarrollado bajo el modelo ISO, ¿cierto?, de la Organización Internacional de Estándar, y también el modelo OSI, que es el sistema abierto, ¿okay?, de interconexiones. O sea, aparte de ser un estándar internacional, también, ¿cierto?, es un modelo abierto, gratuito, que se puede implementar donde, ¿cierto?, nosotros queramos, y se creó para el servicio de comunicación de datos. Y dentro de Profibus existen tres perfiles distintos. Lo que se le conoce como el Profibus FMS, ¿cierto?, que es la especificación de mensaje a través de un bus de campo. Profibus DP, ¿cierto?, que es distribución de periféricos, y Profibus PA, que es la automatización de procesos. Específicamente, ¿cierto?, lo que vamos a hacer hoy, o lo que les voy a demostrar hoy, es trabajar con una Profibus DP. Dentro de la pirámide de jerarquización de las comunicaciones, nosotros podemos encontrar Profibus, ¿cierto?, en distintos niveles. Por ejemplo, ¿cierto?, en nivel de campo, nosotros podemos encontrar Profibus DP y Profibus PA, ¿cierto?, diferentes equipos, ya sea programables o actuadores o transmisores. Y en el nivel de celda, ¿cierto?, el nivel de más arriba, nosotros podemos encontrar el Profibus FMS. ¿Ya? En esos dos niveles nosotros nos trabajamos con lo que es Profibus, ¿ya? Nivel de campo y nivel de celda. Ya obviamente, ¿cierto?, nivel más arriba, nivel de fábrica, como lo hemos conversado, ¿cierto?, en clase, trabajamos con el Ethernet o Profibus. Pero acá abajito, ¿cierto?, o un nivel más intermedio, es donde encontramos los Profibus. ¿Ya? Dentro de las características técnicas, nosotros podemos ocupar diferentes medios físicos. El más común es un par trenzado de dos hilos, ¿cierto? Aquí tengo la foto de lo que ocupamos acá en la sede, ¿cierto?, el laboratorio. Ahí está, ¿cierto?, el cable conector Profibus, o podría ser, ¿cierto?, a través de fibra óptica. ¿Ya? Dentro de los conectores, ¿cierto?, tenemos conectores machos, ¿cierto?, con digamos, los alambritos para conectarse, o también, ¿cierto?, tenemos los conectores hembra, ¿ya?, dependiendo, ¿cierto?, de los diferentes
conectores o equipos que existen, y para ir agrandando o ir conectando, ¿cierto?, la red, se ocupan, ¿cierto?, estos conectores macho-hembra, que tienen, ¿cierto?, los dos conectores por ambos lados. Y así, ¿cierto?, no hay la necesidad de andar rompiendo el cable, ¿cierto?, haciendo conexiones como electricista, sino que, ¿cierto?, los mismos estos terminales, ¿ok?, que son del tipo DB9, ¿ya?, porque tienen los nueve hoyitos o los 9 alambritos, ¿cierto?, se van conectando uno detrás del otro, ¿ya?, para poder conectarse al mismo bus, ¿ya? Acuérdense que la idea de Profibus es trabajar con el mismo bus de campo, así que así nosotros vamos conectando los diferentes equipos. O bien podríamos, ¿cierto?, trabajar con algún tipo de medio inalámbrico, y en este caso Profibus trabaja más con el tema de infrarrojo que con otro tipo de conexión inalámbrica. Así que lo más común, ¿cierto?, es que sea a través de este par trenzado, ¿cierto?, con escudo, ¿ya?, el Shield Twister Pair, de solamente 2 hilos, ya son 2 cablecitos. Dentro de la velocidad de transmisión podemos trabajar entre 9,6 kilobits por segundo a 12 megabits por segundo. El total de la red en el mismo bus me aguanta hasta 127 estaciones máximas, ¿ya? Esa es la cantidad, ¿cierto?, máxima de estaciones. Y de esas 127 pueden haber hasta 32 estaciones activas, o sea, 32 maestros, ¿ya? Y el resto, ¿cierto?, pueden ser esclavos. Esas son como las limitancias para trabajar en una sola red, en el mismo bus de campo, ¿ya? Si yo necesito más estaciones, bueno, obviamente tengo que crear otra red Profibus, otra red de, ¿cierto?, de bus para aumentar la cantidad. Pero este es, ¿cierto?, en un solo bus de campo me aguanta hasta 127 estaciones, y de esas 127, 32 pueden ser maestros, ¿ya? La forma que tenemos de trabajar, ¿cierto?, es a través, por ejemplo, de un anillo lógico, ¿ya?, lo que se le conoce como el paso de testigo o el token bus, donde las estaciones activas constituyen un anillo lógico que se van pasando este token, este testigo, en orden ascendente según la dirección, ¿ya? Las direcciones Profibus simplemente es un número, ¿ya? Que van desde el 1 hasta el 127, ¿cierto?, que es la máxima cantidad de elementos, y simplemente se van enumerando 1, 2, 3, 4, independientemente, como dice acá, de la posición física, independientemente si es maestro, si es esclavo. Aquí no hay un orden, ¿cierto?, para las direcciones. Para lo único que me sirven, ¿cierto?, las direcciones es para ir pasando este token, ¿ok?, este testigo, y recordando, ¿cierto?, que ese testigo lo que hace es darle el tiempo a la estación, al elemento, para que ocupe el bus de campo y se pueda comunicar, ¿ya? Recordando que como es un solo cable para transmitir y recibir, tiene que estar el cable desocupado para que, ¿cierto?, o el bus desocupado para que el dispositivo logre la comunicación. Y una vez que se acabó el tiempo, ¿cierto?, le tiene que traspasar el token a la siguiente estación, que tiene, ¿cierto?, la dirección siguiente, y una vez que tiene el token, ocupa el bus, y así sucesivamente. Entonces, este token, como les decía, confiere el derecho a transmitir la información por la red, enviar los telegramas o enviar, ¿cierto?, los datos, mientras dure el tiempo de retención de este token. Cuando termina el tiempo, solamente se pueden enviar mensajes de alta prioridad, ¿ya? O sea, hay mensajes como mensajes de fallo, mensajes de alerta, mensajes de emergencia, que están por sobre el token, y esos tienen prioridades, ¿ya? O sea, si está fallando un equipo, obviamente no va a esperar a que le devuelvan el token para decir, oye, estoy fallando. No, pues la idea, ¿cierto?, es que justamente estas alarmas, estos mensajes de falla, se pueden enviar en cualquier instante de tiempo. Ahora, también puede pasar que no se tengan mensajes para enviar, ¿ya?
Entonces simplemente lo que se hace es, se agarra el token, no tengo mensaje, pum, se manda inmediatamente a la siguiente estación que tiene, ¿cierto?, la siguiente dirección. ¿Ya? Son cosas que están dentro de este protocolo. Cuando este token llega a la estación activa con la dirección más alta, o sea, cuando ya se acabaron los equipos dentro de la red, o lo que se le conoce como el HSA, ¿cierto? Highest Station Address, se cierra el anillo pasando el testigo a la estación con la dirección más baja. Por eso que se habla que esto es un anillo lógico, no es un anillo de conexión, ¿ok? Simplemente es un anillo lógico que se va traspasando de dirección en dirección. ¿Ya? Tal como se ve acá en la figura, ¿cierto? El bus de campo, el bus físico, va por acá abajito. ¿Ya? Entonces todos los equipos se conectan a ese bus. Pero el token, ¿cierto? Va pasando de maestro a maestro, de estación activa a estación activa, ¿cierto? A través de esta lógica de direcciones. No es que haya un cable adicional, ¿cierto?, para pasar el token, sino que esto va dentro de la misma lógica o dentro de lo que es este mismo protocolo. Ahora, si no hay un anillo, o sea, si tengo una sola estación activa, pero varias estaciones pasivas, el sistema se denomina solamente maestro-esclavo, que es justamente, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a configurar en este video. ¿Ya? Esto es cuando solamente tengo un puro maestro. Ahora, si tengo varios maestros, ahí, ¿cierto?, se trabaja con este anillo lógico. Entonces, como hay un solo maestro, solo el maestro posee el derecho de transmisión, no necesita pasarle el token a nadie más, y obviamente tiene acceso a los esclavos que tiene asignado, donde envía y recibe estos telegramas, estos mensajes, ¿ya?, para cada uno de estos elementos. Y justamente, ¿cierto?, Profibus DP se basa en este método, o sea, un solo elemento maestro y el resto, ¿cierto?, todos esclavos. Ahora, ese maestro puede también ser esclavo de un maestro superior, o sea, yo aquí puedo tener jerarquización dentro de la red, pero generalmente, ¿cierto?, se trabaja con un solo maestro y varios esclavos, ¿ok?, para este tipo de configuración. Dentro del equipo maestro, ¿ok?, aquí tengo una foto del PLC que nosotros vamos a ocupar, o el que tenemos acá disponible, ¿ya? Se le tiene que colocar el módulo, ¿ok? Tal como dice acá, yo le tengo que agregar el módulo al PLC, que indica justamente que es para Profibus DP maestro, ¿ok? Y este módulo, ¿cierto?, se conecta al PLC, se alimenta con 24 volts continuos, y ya automáticamente, ¿cierto?, este PLC va a pasar a ser el maestro, ¿ok?, de esta red. Y de la misma forma, ¿cierto?, al otro PLC, ¿ya?, yo también, o acá, en vez de yo también, ¿cierto?, acá en la sede se compró el módulo, ¿ok?, y se le conectó, ¿ya?, para ser esclavo. O sea, los PLC, ¿cierto?, como no tienen la conexión a Profibus, hay que conectarle o montarle estos módulos anexos, ¿ok?, que son exclusivos para el tema de conectarse en Profibus, y además, ¿cierto?, son exclusivos para ser maestros o ser esclavos, ¿ya? Es un módulo aparte que hay que adicionarle a los PLC. Y como estos son módulos expandibles, ¿cierto?, tal como les comentaba, yo acá le podría agregar otro módulo, el módulo maestro, y ahí, ¿cierto?, lo que les decía, que ese PLC puede ser esclavo de otro maestro y maestro de otros esclavos. Y ahí ya, ¿cierto?, empieza otro tipo de configuración. Pero por el momento, ¿cierto?, dejémoslo así, con solo un maestro, solo un esclavo, en esta maqueta. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿cierto?, unos switch para emular las señales digitales, ¿cierto?, que se le conectan a este PLC, y poder hacer las pruebas, ¿cierto?, antes de
llevarlo, digámoslo, a un proceso más real. Para este ejemplo, ¿cierto? Estamos ocupando la CPU 1211C, ¿ya? Que es un PLC Siemens AC/DC Relay. Y conversando un poco, ¿cierto? Viendo las características técnicas de este PLC, cuenta con una entrada digital, ¿ya? Que esa entrada digital, ¿cierto? Cuenta de 5 bits, o verlo de otra forma, ¿cierto? De los 8 bits, ¿ya? Perdón, de los 8 bits, ¿cierto? De esa entrada digital, 6 solamente se pueden activar, y eso nosotros son los que activamos, ¿cierto? Con esto switch, esta emulación de switch, ¿ok? Y además, ¿cierto? Tiene también un byte de salida, y de ese byte de salida solamente 4 son las activas, ¿ya? El Q0, ¿cierto? Y el I0. Esto hay que tenerlo clarito, ¿cierto? Al momento también de hacer después la programación y la configuración. Con cuántas entradas, ¿cierto? Digitales y cuántas salidas digitales constamos dentro de lo que es el PLC de forma física. Y lo mismo, ¿cierto? Contamos con 2 entradas análogas, ¿cierto? Que nosotros las podemos emular, ¿cierto? A través de un calibrador de lazos, ¿cierto? Para ir viendo qué es lo que pasa con esas entradas, o bien, ¿cierto? Podríamos dejarla como memoria para poder forzarla y darle algún valor determinado, ¿ok? Ambos PLC, ¿cierto? Tanto como el que se tiene configurado como maestro y el esclavo son exactamente iguales. La diferencia nomás que al maestro esclavo ya se le agregó también una tarjeta analógica, ¿cierto? Para obtener una salida analógica, ¿ya? Externa, ¿ya? El esclavo no tiene, ¿cierto? Esa tarjetita, pero podemos, ¿cierto? Como les decía, emular o trabajar para poder ver las señales y poder lograr esa comunicación, ¿ya? Aquí está la maqueta completa, ¿cierto? Tenemos los dos PLC, que viene a emular, ¿cierto? Este tema de nuestro maestro y nuestro elemento esclavo, ¿cierto? Y yo podría, ¿cierto?, acceder a la red a través de una conexión directa a mi computador, ¿cierto?, con un conversor MPI, para transformar, ¿cierto?, el DB9 que tienen, ¿cierto?, estos conectores a RS232. Ahora, si yo no cuento con ese conversor MPI, ¿ya?, lo puedo hacer a través, ¿ya?, de un switch, como lo tenemos acá en nuestra maqueta, ¿ok? Un switch Ethernet, para simplemente conectar y cargar los programas a través de la red Ethernet, ¿ok? Solamente vamos a utilizar este switch para cargar los programas, ¿cierto? Desde el computador a los PLC, porque la comunicación la van a hacer a través del cable o de esta configuración Profibus que tenemos acá, ¿cierto? Este cable moradito, que también, ¿cierto? Por estándar, para diferenciarlo es morado. Y como les decía, la conexión esa que tenemos ahí abajito, la conexión Ethernet, va a ser solamente para cargar programas y para poder visualizarlo, ya que no cuento, ¿cierto?, en este momento con ese conversor MPI, ya para acceder a la red Profibus como tal. Y tal como les decía, también, ¿cierto?, aparte de que los módulos tienen la denominación maestro o esclavo, también, ¿cierto?, el maestro se tiene que alimentar a los 24 volts continuos. En cambio, el esclavo no necesita la conexión a la alimentación, ¿cierto?, de 24 volts, sino que este se conecta directamente ahí al PLC para su funcionamiento. En cambio, el maestro necesita esta alimentación externa. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros elementos conectados, ¿cierto? Están conectados ahí a través de nuestros terminales. Está el cablecito moradito, ¿cierto?, que indica la red Profibus. Vamos, ¿cierto?, a
a empezar la configuración y hacer todo el tema. La programación va a ser bastante sencilla, solamente vamos a mover datos y vamos a mover datos completos, ¿ya? Vamos a mover el byte completo. Ojo, como esta es una conexión en red, y la conexión en red, ¿cierto? Dentro de los protocolos, tanto los telegramas, los datagramas, ¿ya? Tienen una trama. Y esa trama, ¿cierto? Tiene asignado diferente o una cierta cantidad de bytes para el dato. Así que, por lo tanto, para trabajar en red, nosotros vamos a mover los bytes o los word completos. ¿Ya? Aquí no se envía solamente un bit por separado, no, se envía el dato completo. Eso hay que tenerlo clarito, porque en base a eso, ¿cierto? Nosotros vamos a mover ya los datos, vamos a ocupar los diferentes bloques dentro de la programación en el TIA Portal. ¿Ok? Entonces, para la programación en maestro vamos a mover el dato digital y vamos a mover, ¿cierto? Nuestro dato análogo. Y para recibir también, ¿cierto? Vamos a recibir desde desde el esclavo, ¿cierto? También vamos a recibir lo digital y también, ¿cierto? Vamos a recibir algo análogo. Ya, esto lo vamos, como digo, lo vamos a explicar por parte, pero ahí está, ¿cierto? La programación que se hace en el maestro, y en el esclavo es algo similar, ¿cierto? También vamos a recibir datos desde el maestro, datos digitales y datos analógicos, y después, ¿cierto? Vamos a enviar datos desde el esclavo, ¿cierto? Para que lleguen al maestro. Ya, sin más cháchara, vamos inmediatamente, voy a abrir aquí el TIA Portal. Vamos a esperar aquí que... Ya. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Desde cero, independientemente de los proyectos que ya están creados, ¿cierto? Vamos a partir desde cero, entonces le coloco ahí crear proyecto, lo vamos a dejar aquí por defecto, ¿cierto? Donde guardarlo. Ya, simplemente ahí le vamos a poner crear. Ahora yo le puedo cambiar la ruta al proyecto, ¿cierto? Pero esto como es más que todo una demostración, vamos a dejarlo aquí nomás en este espacio. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es configurar los dispositivos, configurar nuestros PLC. Y hay dos opciones de hacerlo. Lo primero, ¿cierto? Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿cierto? Que por lo menos yo conozco para configurar equipos. La primera, vamos a hacerlo manualmente, ya paso a paso, buscando el modelo del PLC y los elementos, ¿cierto?, que tiene. Y la otra, ¿cierto?, vamos a dejarlo o que lo haga, ¿cierto?, de forma automática. Entonces, nos vamos a agregar dispositivo, ¿cierto? Vamos a decir controladores, recordando, ¿cierto?, que la CPU que yo estoy ocupando es de la gama de los 1200, es un 1211 AC/DC Relay, ¿ya? Vamos
ver. No sé si estoy compartiendo, Vamos a compartir de nuevo. Ya. Ahí sí. Ahora sí me aseguré, ¿cierto?, de que estoy compartiendo la pantalla. Ya. Entonces, acá, ¿cierto?, en el modelo del 1211 voy a buscar el tipo de PLC, que en este caso es el 1BE40. Ya. Es el modelo 1BE40. Entonces selecciono ese 1B40, ¿cierto? Siempre con la versión más alta. Le pongo agregar. Aquí, obviamente, ¿cierto? Dependiendo del procesador, ¿cierto? Simplemente ahí vamos esperando un ratito. Está un poquito lento nuestro PC. Ya, ahí se despegó. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cierto?, nuestro primer PLC, y este PLC yo lo voy a dejar como esclavo. Por lo tanto, ¿cierto?, le voy a crear aquí un módulo de comunicación, ¿cierto?, acá al lado derecho. ¿Ya? De ahí vamos a buscar, ¿cierto?, el módulo Profibus. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí ya TIA Portal, ¿ya?, me deja el Profibus. Y en este caso, como es el esclavo, es el 1242.5, o sea, el primero. Le hago doble clic y automáticamente, ¿cierto?, lo conecta ahí como esclavo y me muestra, ¿cierto?, que tiene la conexión Profibus. Y tal como les decía, ¿cierto?, este PLC, para poder cargar, ¿cierto?, los programas, le voy a cambiar el IP, ¿cierto?, que tiene en la maqueta, que en este caso es el 10.14.292, y la máscara de subred, esta era la 255.240, me parece. ¿Ya? Después la vamos a corroborar. ¿Ya? Pero esto, como les digo, solamente es para después cargar, ¿cierto?, el programa en el equipo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en el PLC esclavo, ¿cierto? Como les digo, tenemos nuestro PLC, buscamos, ¿cierto?, la gama del PLC 1211C a CDC Relay, buscamos, ¿cierto?, la versión del PLC, y luego, ¿cierto?, buscamos el módulo de comunicación. Ya, esto obviamente, ¿cierto?, es un poco más engorroso porque hay que saber de forma específica, ¿ok?, el tipo de equipo. Y voy a aprovechar, ¿cierto?, para después no andar perdiéndome, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner que este es nuestro PLC esclavo, ¿ya? Para después poder identificarlo dentro de la programación. Como estamos trabajando con más de un equipo, ¿cierto?, para tener un orden. Ok, ya estamos listos con nuestro PLC esclavo, entonces ahora les voy a enseñar la otra opción que tenemos, ¿cierto? Donde agregamos un equipo, también, ¿cierto?, un controlador,
de la gama de los 1200 y lo voy a hacer ahora, ¿cierto? Que haga una detección automática. Entonces me voy a donde dice ahí, sin especificar, le hago doble clic, me crea, ¿cierto? Un PLC en blanco, ¿ya? Y también tengo la misma opción, utilizarlo desde el catálogo, hacerlo manualmente, o bien, ¿cierto? Aprovechando que estoy conectado a la red Ethernet desde el computador, ¿cierto? A través de ese switch, ya le voy a poner ahí determinar, para que me haga la determinación y me lo cargue, ¿cierto? De forma casi automática. Nuevamente aquí, dependiendo del procesador y la red, ¿cierto? Cuánto se demore, pero en este caso ahí se me está demorando un poquito más. Ya. Entonces, ¿por dónde lo voy a seleccionar? ¿Cierto? Lo voy a seleccionar a través de la red Ethernet, ¿ok? Directamente desde, ¿cierto? Mi tarjeta de red o la tarjeta de red que está en el PC. Le colocamos iniciar búsqueda y obviamente aquí lo que va a hacer va a detectar todos los PLC que están conectados a la red. Para que los detecte, obviamente tiene que estar encendido, ¿ya? Si no está encendido, ¿ok? No los va a encontrar. Aquí me dice 0 dispositivo compatible, 2 dispositivos accesibles. No sé qué es lo que no me los encontró. Ya, a ver, voy a ver algo. A lo mejor parece que el cable de red no está bien conectado. Ya, efectivamente se había desconectado el cable de la red. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a iniciar la búsqueda. Y aquí, se fijan, automáticamente ya me encontró los dos PLC, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Vamos a ocupar el 1014.291, que es el PLC, ¿cierto? Que yo no había ocupado anteriormente. Y le pongo ahí detección, ¿ya? Me dice, ¿desea guardar estos ajustes? Pongámosle que sí. Y no me resultó. Ya, el maestro, detección, dice, no es posible visualizar propiedades, no hay ningún objeto seleccionado. Me está agarrando para el deseo esta porquería. No, parpadear sí, está conectado el equipo. Ya, le damos detección. Y no quiere. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a borrar este equipo. Ya, vamos a agregar dispositivo. Sin especificar. Vamos a ver, determinar. Iniciamos búsqueda. Nuestro equipo maestro, lo detectamos. Y no quiere. Ya, vamos a tener que hacerlo manualmente. Me falló, ¿cierto? El tema. Ya. Este era 1211C, el 40. Y no quiere.
Ya. Este era el 1211C, ahí el 40. Ok, le cambiamos el maestro. Y este también, ¿cierto? Tiene una signal board AQ de 12 bits. Es cierto, la salida analógica. Y el IP es el 10, 14, 291, 255, 255, 240. Y el nombre de este angelito es maestro. Ya, lamentablemente no me sirvió la detección, que era la otra opción, ¿cierto?, de haberlo configurado, pero bueno, lo hacemos de forma manual. Ya, entonces, ¿cierto?, tenemos nuestros dos equipos ya asignados, ¿cierto?, el esclavo y el maestro. Y si ustedes se fijan en esto, en esta vista de redes, ¿ok?, el elemento esclavo, ¿ya?, o nuestro dispositivo esclavo, dice ahí que no está asignado. ¿Ya? Aunque si bien, cierto, estamos en una configuración maestro-esclavo, es el esclavo el que manda. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo clarito. Es el dispositivo esclavo, es el que manda. O sea, como el maestro puede tener varios dispositivos esclavos, yo al esclavo le tengo que decir cuál es su maestro. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo pincho aquí y me dice seleccionar maestro. Y en este caso, ¿cierto?, el único maestro que tengo, y lo conecta automáticamente, ¿cierto?, el TIA Portal, y le indica que este PLC esclavo, ¿cierto?, le responde a este PLC maestro. Y ahí, ¿cierto?, tenemos que nosotros ir configurando nuestra red, ¿ya? Y decirle a los diferentes esclavos cuál es el maestro correspondiente. Y ahí, ¿cierto?, el TIA Portal, en este caso, va a ser la conexión ya de forma automática. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cierto?, al esclavo, ¿ya?, yo le hago doble clic acá, ¿cierto? Y ya me empieza a aparecer diferentes cositas. Por ejemplo, ¿cierto?, yo le puedo asignar aquí la dirección Profibus. Por defecto, TIA Portal me tiró la dirección 3, ¿ya? Pero yo aquí le puedo asignar la dirección que quiera. Aquí falta el 2. Ya, lo más seguro es que la dirección 2 se la haya asignado al maestro, por eso que no está el 2, pero está desde la 1, ¿cierto?, hasta la 125, ¿ya? Porque la dirección más alta, la 126, está reservada. Entonces yo aquí le podría asignar cualquier dirección que esté disponible en la red, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cierto? Yo le puedo poner nombre o indicar, ¿cierto?, a cuál subred está conectado. Aquí, como tenemos una sola red, ¿cierto?, dice que está conectado a la Profibus 1, ¿cierto? Por defecto lo dejó ahí, y la velocidad de transferencia en este caso, ¿cierto?, es de 1,5 megabits por segundo. Y en el modo de operación, si ustedes se fijan, ya como estoy en el PLC esclavo, ¿ok? Recordando que estoy en el PLC esclavo, me dice también, ¿cierto?, qué maestro está asignado. Y en este caso, ¿cierto?, si tuviera más de un maestro, también me aparecería aquí todos los dispositivos que son maestros. En este caso, como tengo uno solo, me aparece solamente el maestro correspondiente. Ahora, si yo me voy al maestro y también me voy al tema de de Profibus, ¿ya? El modo de operación aquí me dice solamente que es maestro. No tiene el tema, ¿cierto?, de la configuración como lo tiene el esclavo.
Pero también, ¿cierto? Yo puedo agregarle a qué subred está conectada. ¿Se acuerdan que le dije yo que la dirección, ¿cierto? Que el software le asignó fue la 2, pero también yo aquí le podría cambiar, ¿cierto? La dirección. En este caso falta la 3, porque la 3, ¿cierto? Se la asignó al esclavo. Ya esas son direcciones que va asignando por defecto, ¿cierto? En este caso el software el te aporta. Pero como les decía, ¿cierto? En el modo de operación solamente este es maestro y no tiene ningún otro tipo de configuración. Recordando, ¿cierto? Que es, en este caso, el esclavo, ¿ya? Es el equipo, ¿cierto? Que yo debo configurar. Y además, fíjense también en lo siguiente. El maestro, ¿cierto? Al pinchar aquí y ir al modo de operación, no me aparece esa área de transferencia, que sí lo tiene el esclavo. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí en el esclavo, aparte de asignarle al maestro, me aparece un área de transferencia. Ahora, ¿qué significa esa área de transferencia? Es justamente desde dónde, hacia dónde nosotros vamos a hacer la comunicación. ¿Ya? Vamos a subir esto un poquito para acá. ¿Ya? Es aquí donde yo le voy a indicar, ¿cierto? ¿Por qué dirección le va a llegar al maestro? ¿Por qué dirección le va a llegar o va a salir desde el esclavo? Si lo que voy a enviar es un byte o 2 bytes o 3 o la cantidad, ¿cierto?, que corresponda y hacia qué dirección es. ¿Ok? Aquí es donde vamos a hacer esa configuración. Entonces, la primera demostración que vamos a realizar es enviar datos desde el maestro hacia el esclavo. ¿Ya? Que el maestro le envíe algún dato digital, algún dato análogo, ¿cierto?, hacia el esclavo. Por lo tanto, vamos a crear un área de transferencia y le vamos a decir que es, por ejemplo, ¿cierto?, digital, maestro, esclavo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, también por defecto me dice que la flechita, ¿ya? La flechita que está aquí, es que va desde el maestro hacia el esclavo. Y la longitud también por defecto es un byte, el byte completo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me pone Q1 y 1? Y esto es lo que les comentaba también hace un rato atrás. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que se pueda entender. Tanto el maestro como el esclavo, la dirección 0, tanto el I0 como el Q0, son las direcciones físicas con las que ya el PLC viene. Por lo tanto, ¿cierto? Yo no puedo entrar por la dirección I0, porque la dirección I0 está ocupada. Está ocupada acá. El mismo PLC ya la tiene ocupada o ya la tiene asignada para lo que son las entradas físicas. Por lo tanto, ¿cierto? La lógica me dice que deberías seguir por la entrada siguiente. Entonces, como la entrada 0 la tengo ocupada, me dice entra por la entrada 1 o por la dirección 1. Y lo mismo para la salida. Como la dirección Q0 es, perdón, la dirección Q0, ¿cierto? Es la salida real, la salida física, me va a decir que tengo que salir por la Q1. Recordando que las Q son salidas y son entradas, por lo tanto, ¿cierto? Me va a indicar sale por la Q1 porque la Q0 la tengo ocupada, ya, ¿cierto? De forma real, de forma física. Entonces, vamos primero, ¿cierto?, a enviar esta salida
este dato digital, ¿cierto?, desde el maestro y que le lleguen al esclavo. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora a la programación. También, ¿cierto?, aquí le vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Como les digo, como estamos trabajando con más de un PLC o más de un equipo, por lo menos a mí me gusta cambiarle los nombres a esto para no perderme, para no confundir. Entonces nos vamos al main del maestro y tal, ¿cierto?, como se lo conté aquí en la diapositiva, ¿ya? Nosotros vamos a mover los datos, ¿ok? Vamos a mover los datos desde la entrada física del maestro y los vamos a sacar por esta salida lógica o esta salida que va en la red. Entonces simplemente le agregamos un bloque, ¿cierto? Le colocamos el comando move, ¿ya? Para mover los datos y le voy a decir que me mueva el bit completo, ¿cierto? Este IB0, ¿ya? Que es la entrada digital física del maestro. De ahí también, ¿cierto?, le modifico el nombre para entender este cuento, ¿ya? La entrada digital física del maestro, que es, ¿cierto?, la dirección IB0. ¿Y por dónde lo voy a sacar? Entonces, como estoy moviendo el byte completo, lo tengo que sacar también el byte completo. Y en este caso lo voy a sacar por la QB1, ¿ya? Que es la salida lógica o salida de red, ¿ya?, digital del maestro. Me faltó la... ¿Ya? Recordando, ¿cierto?, esta área de transferencia que hicimos acá, que del maestro tiene que salir por la Q1. ¿Ya? Estas direcciones de aquí, ¿cierto?, son las direcciones lógicas. Entonces, tiene que salir por la Q1. Por eso, ¿cierto?, que aquí al maestro le decimos que tiene que salir por la Q1. Luego, ¿cierto?, vamos al esclavo, ya a los bloques de programa. También, ¿cierto?, le voy a cambiar el nombre acá, que este es el main del esclavo. ¿Ya? Y el mismo cuento. También, ¿cierto?, vamos a ocupar un move para mover datos. Y en este caso, entran por la IB1, ya que es la entrada lógica digital del esclavo. Perdón, ahí cambiar nombre variables. Entrada lógica digital del esclavo. Y lo voy a sacar por la QB0, ¿cierto? Que la QB0 es la salida física o real digital del esclavo. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir el área verticalmente. Acá tengo, ¿cierto?, el maestro. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cualquier cosa que yo haga en el IB0, ¿ok? Cualquier cosita que yo haga en el IB0, el maestro lo va a mandar a la QB1. La salida QB1 va a enviar los datos por la red, por eso le puse, ¿cierto?, salida lógica, lo va a enviar por la red, por el cablecito,
hacia la entrada lógica del esclavo, que es la IB1, y todo lo que venga por la IB1 yo lo voy a mover a la salida física del esclavo. Eso es la lógica que estamos realizando. Pero recuerden que estamos enviando el byte completo. ¿Ya? Es el byte completo. Lo que haga el maestro se va por la salida física, ¿cierto? Perdón, por la salida lógica, viaja por la red, entra en la entrada lógica del esclavo y lo vamos a verificar en la salida física. ¿Ya? Vamos a probar esto. Selecciono, ¿cierto?, mis dos PLC. Vamos a realizar la carga, recordando que en este caso, ¿cierto?, la carga la voy a realizar a través de la red Ethernet, porque no tengo, ¿cierto?, la red, el cable Profibus. Entonces, ¿cierto?, primero me va a decir, voy a cargar el esclavo, vamos a iniciar la búsqueda, ¿cierto?, por IP, por número IP. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, el esclavo es el 10.14.292. Le voy a poner cargar. Y luego, ¿cierto?, me va a buscar al maestro, y al maestro, ¿cierto?, aparte de colocarle la dirección IP, también, ¿cierto?, lo podemos buscar por dirección Profibus, ¿ya? Pero recordando, ¿cierto?, que para hacer la carga estoy ocupando la Ethernet. Y en este caso, aquí, ¿cierto?, ya me detectó el maestro, le vamos a colocar cargar. ¿Ya? Me aparecen algunas advertencias, ¿cierto?, de que no hay protección, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, ¿cierto?, como estoy básicamente en el laboratorio, ¿ya? Me da, como digo, algunas advertencias, ningún error. Y en este caso, ¿cierto?, para poder cargar, primero me pide parar todos los módulos. Vamos a sobreescribir, ¿cierto?, porque obviamente alguien ya tenía ocupado el PLC. ¿Ya? Y recordando que aquí, como estoy cargando dos PLC, ¿cierto?, también hago lo mismo con el maestro, parar, sobreescribir, le vamos a colocar cargar. Ni un problema, me dice arrancar todos los módulos, le coloco finalizar. Y vamos a probar nuestro programita. Vamos a correr algunas cositas para los lados para que se me agrande, ¿cierto?, la pantallita. Y le vamos a colocar conexión online para poder visualizar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo. Vamos a activar la observación y vamos también acá a activar en el maestro. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí tengo algunas entradas activadas, ¿cierto? En el maestro me está diciendo que estoy enviando una palabra digital o F, sale hacia la salida lógica, entra por el esclavo y sale por el esclavo. Vamos a mover algunas cositas aquí. Ahí se nota, ¿cierto?, que cambié. En este caso estoy enviando 00, apagué todas las entradas del maestro y al esclavo, ¿cierto?, no le está llegando nada. Vamos a activar una, vamos a activar otra, y ahí, ¿cierto?, se está mostrando que se están enviando datos. Les voy a hacer la demostración ¿cierto? A través de video. Para eso voy a ocupar el celular. No me dejó.
Esperemos un poquito, aquí la tecnología me está... Ay, ¿por qué no me pesca? Ah, ahí sí. A ver si. Oh, tengo problemas. Ya. Ahora sí. Vamos a ver si se puede ver. ¿Ya? Bueno, ahí tengo, ¿cierto? La maqueta que les comentaba. Entonces, la comunicación es de maestro a esclavo. Recordando que este PLC es el maestro, este es el esclavo. Entonces, si yo muevo una entrada del maestro, se prende la correspondiente en el esclavo. Ahí se fijan que yo prendo y apago y logré la comunicación digital desde maestro a esclavo. Ya.
Ahora vamos a hacer la conexión online. Ya. Bueno, ahí enviamos, ¿cierto?, la señal digital. Ahora vamos a trabajar con la señal analógica. Entonces, nos vamos a ir nuevamente, ¿cierto?, a nuestro esclavo, ¿ya?, a agregar una nueva área de transferencia, y en este caso, ¿cierto?, es análoga maestro esclavo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, automáticamente me tira la salida Q2 y la entrada I2. O sea, automáticamente, ¿cierto?, va generando las siguientes direcciones disponibles. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto?, como quiero una señal análoga, ¿ya?, y recordando que las señales análogas ocupan más de un byte para enviar la información, yo tengo que cambiarle, ¿cierto?, la longitud, ¿ya? Lamentablemente aquí no se la puedo cambiar. Entonces, pincho aquí donde dice modo de operación, comunicación, ¿cierto?, de eSlave, y ahí me aparecen todas las áreas de transferencia que yo he ido creando. Nos vamos, ¿cierto?, a la análoga, ¿cierto?, maestro esclavo, y acá abajito, donde dice unidad, ¿ya?, yo la cambio a palabra. Y en coherencia le vamos a colocar la longitud total. ¿Ok? Y en este caso, como le cambié a palabra, y recordando, ¿cierto?, que la palabra ocupa un word 16 bit, ¿cierto?, o 2 bytes, justamente me da la salida 2 y 3. Automáticamente me agarra la dirección 2 y 3 para lo que es la salida del maestro, y la entrada 2 y 3 para lo que es la dirección del esclavo. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir de nuevo a los bloques de programa, al main de nuestro maestro, y también vamos a hacer un move. ¿Ya? Y en este caso vamos a enviar lo que está leyendo la entrada analógica, que es, vamos inmediatamente a ver el maestro, ¿ya? Y me dice que el maestro, la entrada analógica, la dirección es la IW64, ¿cierto?, para el canal 1, y la IW66 para el canal 2. Ya, vamos a ocupar la IW64, ¿cierto? IW64, que es la entrada análoga física o real del maestro, y lo que entra por la IW64 lo vamos a sacar por la QW2. ¿Ya? Aquí solamente se ocupa la primera dirección que nos indicó el área de transferencia. Empezaba en la 2 y terminaba en la 3, pero aquí, como le estoy diciendo en el move, estoy moviendo un W, o sea, un word, obviamente, ¿cierto?, me va a tomar las dos direcciones, la 2 y la 3, ¿ya? Pero aquí basta solamente con colocar la dirección 2. Y en este caso, ¿cierto?, esta es la salida análoga lógica o de la red del maestro. ¿Ya? Y el mismo cuento, lo que entrada por lo físico sale por la salida lógica del maestro.
Luego nos vamos al esclavo. ¿Ya? También hacemos un move. Y en este caso, ¿cierto? Al esclavo entra por la IW2, ¿cierto? Que es la entrada análoga, lógica del esclavo. Y como nuestro PLC esclavo no tiene el módulo analógico, no tiene, ¿cierto?, el signal board que tiene el maestro, y para poder visualizarla, ¿cierto?, la salida análoga o lo que envía el análogo, simplemente vamos a ocupar un espacio de memoria, no sé, por la MW100, la MW80, es un espacio de memoria, ¿cierto?, una marca, ¿ya? Para simplemente ver esta señal análoga que está mandando el maestro. Entonces le vamos a cambiar el nombre y en este caso le vamos a colocar memoria de visualización análoga del esclavo. Ya, por ponerle un nombre, que esto, ¿cierto?, no es la salida real, sino que simplemente es una memoria de visualización de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a achicar un poquito los bloques para que se puedan ver. Entonces, nuevamente explicando, ¿cierto?, recordando que esto es una comunicación entre maestro y esclavo. Entonces aquí vamos a colocar que esto es el envío de datos. ¿Ok? El segmento 1 es el envío de datos. Lo que entra por la entrada física del maestro, por la IW64, que es la dirección física del maestro, sale por la QW2, viaja por la red, entra por la IW2 y nosotros lo vamos a sacar, en este caso, por una memoria, ¿cierto?, análoga, para poder visualizar los datos. Entonces, en este caso, este segmento 1 es el recibo de datos, lo que viene, ¿cierto?, desde el maestro. Como modifiqué los programas, vamos a cargar nuevamente, ¿cierto?, nuestros programitas. En este caso, como ya se habían detectado, ya no hay que andarlos detectando. Parar todos, cargar con coherencia, ya no hay que hacer ninguna modificación. Cargamos nuestro programita. Le ponemos a arrancar. Y otra vez, ¿cierto?, vamos a establecer nuestra conexión online para poder ver y visualizar los datitos. Le vamos a colocar los lentecitos. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto?, ustedes se fijan, ya la entrada análoga está leyendo algo, puede que sea estática o puede que sea, no sé, algo, pero está leyendo algo, ¿cierto?, la entrada analógica del maestro. Y ese mismo dato siempre le está llegando acá al esclavo. Por lo tanto, en este caso tenemos tanto la comunicación digital, ¿cierto?, que hicimos ahí emulándolo con las entradas, ¿cierto?, con estos switches que tenemos conectados en la maqueta, y también estamos visualizando alguna señal analógica, ¿cierto?, que está leyendo ahí el maestro, le está llegando al esclavo. Ahora, podríamos emularla con un calibrador de lazo, pero aquí ya no tengo cuenta que está leyendo algo, así que ya para qué hacer la emulación. Listo, logramos la comunicación, ¿cierto?, tanto digital o envío de datos digitales, envío de datos análogos, desde el maestro hacia el esclavo. Vamos a deshacer la conexión de ambos PLC. ¿Ya? Porque ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a enviar desde esclavo a maestro. Entonces, al igual que el anterior, ¿cierto?, vamos a
nuestro dispositivo esclavo. Y otra vez, ¿cierto? Nos vamos al área de transferencia. Hay modo de operación, ¿cierto? Al área de transferencia. Y vamos a crear una tercera área de transferencia, tercer área de transferencia. En este caso, ¿cierto? Es la digital desde esclavo a maestro. ¿Ya? Y tal como lo decía, por defecto ya me tira la Q4, la I4. Pero yo ahora lo quiero hacer al revés, ¿cierto? Que el esclavo le envíe los datos al maestro. Por lo tanto, le tengo que cambiar de dirección la flechita. Y simplemente al hacerle clic en la flechita, se cambia la dirección de envío. Se fijan que ahora ya la flecha va desde el esclavo al maestro. Y al igual que delante, ¿cierto? Me dice que desde el esclavo sale desde la Q1 y al maestro le va a entrar por la I1. Y vamos inmediatamente a crear también la transferencia análoga desde esclavo a maestro, ya, que también por defecto, como les decía, va desde maestro a esclavo, pero yo, ¿cierto? Hago el cambio para que vaya desde esclavo a maestro, y como es análoga, al igual que la anterior, ¿cierto? Le cambio aquí a palabra y la longitud total. Para que, ¿cierto? Me envíe los 16 bits de la señal análoga desde el esclavo al maestro. Y con esto, ¿cierto? Ya hemos hecho la configuración desde quién envía, quién recibe, por qué dirección envía, por qué dirección recibe, ¿cierto? Por dónde sale, por dónde entran los datos. Entonces, al igual que en el anterior, nos vamos a nuestro programita. Primero, ¿cierto? Vamos a programar el main del maestro, ¿ya? Que va a ser nuestro recibo de datos. También, ¿cierto? Le vamos a dar un move. Y en este caso, ¿cierto? Entran por la IB1, ¿cierto? Recordando que estamos recibiendo los datos que envía el esclavo. Entonces también le vamos a cambiar el nombre a esta variable y es la entrada digital lógica del maestro, ¿cierto? Lo que vienen por la red. Y esto lo vamos a sacar por la QB0, que es, ¿cierto? La salida física o real, para no ponerle los mismos nombres, ¿cierto? Salida real digital del maestro, ¿ok? El mismo cuento, lo que viene por la red, por la IB1, la sacamos por la salida real por la QB0, y el siguiente move, ¿cierto? Que es la IW2, ¿ya? Vamos inmediatamente a hacer ambos traspasos, que es la entrada análoga lógica, ¿cierto? Del maestro, la entrada análoga lógica del maestro, y esto lo vamos a sacar por la salida real, que, ¿cierto? Como dice acá, la dirección es la 80, la QW80. Bueno, ahí está, QW80, que es, ¿cierto? La salida real de mi maestro. ¿Ya? Salida análoga real del maestro. Ya tenemos listo el programa de nuestro maestro. Ahora nos vamos a nuestro esclavo, ¿cierto? También en el siguiente segmento
Esto es el envío de datos hacia el maestro, ¿ya? Y también, ¿cierto?, le vamos a agregar el primer move, que va a ser desde la IB0, que es la entrada real digital del esclavo, y esto lo vamos a sacar por la QB1, ¿cierto?, que es la salida lógica digital del esclavo. Y finalmente también le vamos a dar un move, ¿ya? Y aquí también para un tema de visualización y emulación, ¿cierto?, del dato, como entrada le voy a dar una memoria, ¿cierto? Ya, una memoria, un tag, ya la MW200, ¿cierto? Para poder forzar ese dato y que se visualice, ¿cierto?, de forma real en el maestro. ¿Ya? Ya no tanto una lectura real como lo hicimos recién, sino que, como les decía ahí, una memoria para poder forzar el dato y enviar un valor, ¿cierto?, que nosotros queramos. En este caso, ¿cierto?, es memoria, dato análogo, ¿cierto?, del esclavo. Como les digo, simplemente para hacer forzar el dato y darle un valor. Y esto, ¿cierto?, lo tenemos que sacar por la QW2, que es la salida, ¿cierto?, salida análoga lógica del esclavo. ¿Ya? Entonces, tenemos ambos programitas, ¿cierto? En este caso aquí tenemos el programa del maestro, acá tenemos el programa del esclavo. Vamos a seleccionar los dos PLC, los vamos a cargar. Verificamos que no haya ningún mensaje, ningún error. Cargamos. Y finalizamos la operación de carga. Vamos a establecer la conexión online de nuestros equipos. Vamos a conectarle el lentecito para poder ver los datos. Entonces, al igual que delante, ¿cierto? Ahora la señal tiene que ir desde esclavo a maestro, ¿cierto? Entonces, tenemos que fijarnos en esta de acá, ¿cierto? Que es la entrada real digital del esclavo. Yo voy a, ¿cierto?, forzar aquí a mover las perillitas. Y aquí, ¿cierto?, se nota que llegó el dato hacia el maestro. Nuevamente, ¿cierto?, voy a cambiar acá. ¿Ya? En este caso estoy enviando un 2. Llegó el 2. El 3. El 4. El 5. Ahí está. El 6. El 7. El 8. El 9. A. B. C. D. E. Y F. Se enviaron, ¿cierto?, las entradas, las 4 entradas, ¿cierto?, digitales desde el esclavo hacia el maestro. Y lo mismo con el análogo, y tal como les decía, ¿cierto?, al ocupar una memoria de datos, yo ahora puedo forzar el operando, ¿ok?, darle un valor, ¿ok?,
Vamos a ocupar formato hexadecimal y, por ejemplo, ¿cierto? Les voy a enviar un dato hexadecimal análogo, recordando que son 2 bytes, o sea, 4 valores hexadecimales. Y, por ejemplo, vamos a enviar AB21, por darle un valor, ¿cierto? ¿Ya? Y ese AB21 salió por la salida analógica, entró a la entrada analógica del maestro y la podemos visualizar por la salida real. Entonces, así también nosotros podemos corroborar que se están enviando los datos desde el esclavo al maestro. ¿Ya? Desde la entrada, ¿cierto? Físicas, digitales, ¿cierto? Ahí estoy jugando con las entradas digitales. Y en este caso, ¿cierto? Forzando un valor operando, vamos a cambiarlo, ¿cierto? A decimal. Por ejemplo, un valor decimal, no sé, 12.345. Acá, ¿cierto? Lo tengo en hexadecimal y vamos a cambiarle si lo veo en decimal, ¿cierto? El valor decimal que le había puesto, ¿cierto? El 12.345, llegó a la salida, ¿cierto? 12.345. Eso es lo bueno, ¿cierto? De trabajar con una memoria de datos, ¿ya? Porque yo puedo cambiarle el formato de visualización y, tal como les digo, puedo forzar el operando y darle un valor cualquiera, ¿cierto? Y ese valor es el valor que viaja y nosotros lo podemos, ¿cierto? Verificar después en la salida en este caso, del otro PLC. ¿Ya? No así con la entrada real, ¿cierto? Si se fijan aquí, acuérdense que yo aquí trabajé con la entrada real, porque la entrada real yo puedo forzar un valor aquí. ¿Ya? Pero no me lo va a pescar porque, como es la entrada real está leyendo valores reales, homológicos, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿cierto? Esa es la gracia de la memoria, de trabajar con memoria, ¿ya? Porque, tal como les digo, yo ahora puedo forzar el valor y enviar un valor, ¿cierto? Numérico, y para poder corroborar, ¿cierto? El valor al otro lado o en la salida correspondiente. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? La demostración, cómo nosotros podemos enviar datos desde un PLC a otro, la configuración del PLC maestro, PLC esclavo, los módulos, ¿cierto? Y viendo, en este caso, ¿cierto? Visualizando los datos, ¿ok? Entonces, repasando un poco, esto en mi mente se veía estupendo, pero ahí, ¿cierto? Tuve algunos problemas en este momento, ¿ya? Del tema de la visualización, ¿cierto? Tal como les decía, verificar en el maestro y en el esclavo cuáles son, ¿cierto? Las salidas reales y entradas reales, porque por red, ¿cierto? Se van a ocupar las salidas siguientes, o sea, las que estén disponibles. Y eso tengo que tenerlo clarito, porque en el área de transferencia, ¿cierto? Donde se crean estas direcciones, ¿ya? Tanto lógicas para poder hacer la comunicación a través de Profib. Y después solamente yo muevo datos, ¿cierto? De un lado hacia otro. Veo por dónde entran, ¿cierto? Por las entradas físicas, y los muevo a estas salidas lógicas o estas direcciones de red, ¿cierto? Para que el dato pueda viajar desde un lado a otro. Y para recibir datos lo mismo, tengo que fijarme, ¿cierto? Por dónde entra el dato y verlo por dónde lo saco. Y esto lo tengo que hacer tanto en el maestro como en el esclavo. Si bien, ¿cierto? Las direcciones son
La misma, en este caso, porque estoy ocupando el mismo modelo de PLC, tanto como para maestro como para esclavo. Pero si yo cambio el modelo de PLC, por ejemplo, me voy a un 1214 o me voy a un 300, ya que son otros PLC de la gama Siemens, obviamente estas direcciones, ¿cierto? Las QV0, la IB1, me pueden cambiar, ya que estos PLC cuentan con mayor cantidad de entradas digitales, mayor cantidad de salidas digitales, ¿cierto? Son de otro tipo de gama. O en el caso del 300 yo puedo configurar las 16 valores como entrada y no como salida, etcétera. ¿Ya? Entonces eso tienen que tenerlo ahí clarito en el modelo PLC que se tiene que trabajar. ¿Ya? Eso era lo que yo les quería preparar. Espero que haya salido todo bien. ¿Ya? Las grabaciones y todo el cuento. ¿Ya? Voy a dejar de compartir acá y vamos a ver si ahora puedo compartir de mi teléfono. ¿Ya? Para hacer la demostración aquí, ¿cierto? Con los PLC. Entonces, lo primero que habíamos hecho era desde maestro a esclavo. Ahí está, ¿cierto? Lo digital. Y después desde esclavo a maestro. Ahí también se ve el dato digital de forma más clarita. Y eso es lo que quería presentarles y hacer este video. Ojalá que haya quedado claro, ojalá que hacer este video. Ojalá, no soy muy streamer. No soy muy streamer. Decía, esto en mi cabeza se veía espectacular, yo lo veía así, pero bueno, tuve algunos pequeños problemitas, así que ojalá que todo quede bien, quede claro. Lo estamos viendo en clase.